digamos, ¿ya? Hay que tener claridad sobre este elemento, el multiplicador. El multiplicador nos va a dar, ¿cierto?, cuál va a ser el tipo de curva que vamos a usar, ¿ya? Ese es uno de los parámetros. El otro, o los otros, están acá, miren. Esta es la fórmula. Entonces, un estándar IEEE, la norma IEEE, habla de cuáles son las características por tiempo corriente inversa para cualquier tipo de relé. En general, entonces, el tiempo de actuación del relé, el tiempo de apertura del relé, se puede obtener a través de esta relación, donde el T, ¿cierto?, es el tiempo de curva múltiplo del tiempo de las curvas, ¿cierto?, del relé, que son esta familia de curvas. El M es el multiplicador, ¿ya? El M es el multiplicador, el alfa, el beta y el N son parámetros, ¿ya? Son parámetros que toman valores fijos, y eso va a depender del tipo de norma y del tipo de relé. Esto está en una tabla. Estos apuntes yo se los compartí a ustedes ayer. Si se fijan aquí en la tablita que está al lado, están esos parámetros. Por ejemplo, si queremos una curva inversa, según la norma europea IEC, si queremos una curva inversa IEC, ¿cuánto va a valer K? Aquí en la fórmula, ¿cierto?, tiene que parametrizar K, tiene que parametrizar alfa, L y beta. ¿Ve? Y ahí están esos valores. Al colocar esos valores, o al reemplazar esos valores aquí en la... Aquí se alcanza a ver la fórmula, ¿ve? Al reemplazar esos valores de la tabla que está aquí a mano derecha, en la fórmula, usted obtiene la curva. ¿Ve? Obtiene la curva. Por ejemplo, si usamos el protocolo o la norma IEEE, y usted dice, profe, yo quiero usar una curva extremadamente inversa, según la IEEE, entonces el K vale 282, el alfa vale 2, el L vale 1,217 y el beta vale 1. ¿Ya? Esto es típico, lo piden muchas veces los relés. ¿Ya? Cuando usted entra a un relé, al panel de un relé electrónico, y tiene que configurar una curva, le empieza a preguntar parámetros como estos. Puede que cambie la letra, la nomenclatura. En algunos no se llama K, ¿ya? Se llama A. El beta, por ejemplo, muchas veces este beta se reemplaza por una B minúscula nomás, o el alfa por una A minúscula. ¿Ya? Puede cambiar la letra, pero hay que entender que cuando el relé nos está pidiendo esos datos, es la parametrización del tiempo. Entonces, ¿de qué dependen los valores que le vayamos a dar al relé? Va a depender del tipo de curva que usted vaya a ingresar y del tipo de norma que vaya a aplicar. Entonces, las más usadas son la IEEE y la I cuadrado T. ¿Ya? Esas son las normas más usadas. IEEE y I cuadrado T. Y luego, en segundo lugar, las IEC. Ahora, ¿de qué va a depender de usar una norma u otra? Básicamente, eso es como la adopción que hagan los países o las empresas. ¿Ya? Naturalmente, la IEC es una norma europea, así que cualquier tipo de relé que venga de esa fabricación seguramente va a venir con una configuración tipo IEC. ¿Ya? Por ejemplo, Siemens. Depende del relé que yo tenga, puede ser, claro, alemán. Correcto. Siemens tengo que trabajar con la IEC. Claro. Y los multilíneas General Electric y IEEE, que es americano. ¿Ves? Ahora, pero tú dices, ¿y qué pasa? Porque esto ocurre así, en el sistema eléctrico, usted dice que yo tengo los dos tipos de eléctricos. Tengo ABB, tengo General Electric y tengo Siemens. ¿Ya? Entonces ahí usted puede estandarizar, usar un solo estándar. Se puede hacer eso también. Usted puede ingresar a un relé Siemens y parametrizarlo de acuerdo al protocolo IE y IEEE. ¿Ya? Puede ir al multilink y trabajar con el IEEE, y puede ir a la ABB y trabajar con el IEEE. Él tiene todo como IEEE. No se puede hacer eso. Ahora, ni uno ni otro es mejor, ¿eh? Ni uno ni otro es mejor. Nosotros en Chile siempre hemos adoptado como las normas europeas, ¿ya? Más que las normas americanas. Porque históricamente el generador, el primer generador eléctrico que se instala en Chile, entra por Valparaíso, ¿ya? Y viene de Alemania. Y por eso nosotros trabajamos con 120 voltios. Y no 110 como los gringos, como Norteamérica.
Nosotros trabajamos con 220-50 Hz porque el primer generador entró por Valparaíso desde Europa. Pues si hubiese llegado desde Norteamérica, a lo mejor trabajaríamos hoy día con 110 volts, 60 Hz. Entonces, esta parte es una cuestión como de tradición, ¿no? En ciertos sectores, aquí en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, hay ciertas regiones de Brasil que trabajan en 110 volts, en 60 Hz, y otras trabajan en 220, 50 Hz. No hay problema en eso. Lo importante es tener claro cuál es la norma por la cual vamos a configurar nuestros relés. ¿Ya? Así que cuando se encuentren con un relé, ya sea por panel o por software, y empiecen a preguntarle estos parámetros, parametrización le llamamos, ¿ya? Usted tiene que elegir uno. Esta es una técnica, la otra es la de General Electric, ¿ya? Este es según norma IEEE y IEC, y los GE también tienen una propia fórmula, digamos que en general, ¿ya? Con sus propios parámetros, y también funciona bien. O sea, también tira curvas de tiempo inverso. Fíjese, cuando dice, ¿por qué tengo que parametrizar? ¿Por qué tengo que darle valores a estas constantes que aparecen ahí en la fórmula? Porque los diferentes valores, tienen que ver con los diferentes tiempos de bajada. Para que tú quieres que baje más rápido, ¿cierto? Que el tiempo de aclaramiento sea más corto, ¿cierto? Estaríamos hablando de curvas extremadamente inversas y van a tomar valores diferentes, que si usted quiere que la curva se demore un poquito más, que sea inversa. ¿Ya? Es ahí la explicación de por qué los valores son diferentes. Pero cuando nosotros hablamos de tiempo instantáneo, no hay que parametrizar nada, ¿cierto? El tiempo instantáneo fijo en 0,01 segundos. Así que ahí no habría que preguntarse cuál va a ser el tiempo. ¿Ya? Así que esta tabla seguramente vamos a estar consultándola recurrentemente, ¿ya? Para parametrizar el relé. Aquí voy a buscar la de General Electric. Esta es. Esta es la de General Electric, que se conoce como IAC. Esta también es, esta tabla, ¿cierto? También explica la misma situación. ¿Ves? Poco inversa, inversa, muy inversa, extremadamente inversa. La fórmula cambia, ¿cierto? Diferente a la anterior. Y aquí se habla de parámetros A, B, C, D, E. Todos los multilink, por ejemplo, todos los relés General Electric vienen con esta norma, con esta parametrización. No te pregunta por el M, por el alfa, por el beta, no te pregunta por A, B, C, D. Y es mucho más estándar, es mucho más cómodo, digamos. Incluso está más fácil de recordar. Hay viejos que esta tabla se la saben de memoria, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es más o menos fácil de recordar. Entonces, ¿en qué consisten estas tablitas? Estas tablitas, ¿cierto?, es para seleccionar la curva cuando no tenemos, ¿cierto?, todavía, cuando estamos en el periodo de diseño del esquema de protección, cuando estamos haciendo la configuración, ¿cierto?, de la selección de curva y queremos hacer entonces coordinación de protección. Porque para hacer coordinación de protecciones, o se hace coordinación de protecciones cuando se tienen diferentes elementos de protección en cascada. Y cada uno tiene su curva, ¿cierto? Cada uno tiene su curva. Y lo que uno tiene que preocuparse ahí es que cuando haya una falla, opere un elemento primero, ¿cierto? Si no opera ese, opera el siguiente. Si no opera ese, opera el último. Y cuando uno quiere lograr eso, ¿cierto?, tiene que cambiar la parametrización. No le puedo poner a todos la misma curva. ¿Ya? Te voy a mostrar un ejemplo de nuevo el SIMTCC, que se llama el software, el SIMTCC. Esta es la craqueada. Ya, aquí, por ejemplo, encontré yo un archivo que había trabajado antes. Aquí, este es la instalación de un transformador para una villa, ¿ya? Dice nueva subestación de 300 kVA. Esta subestación está ubicada en la calle O'Higgins y es de 13,2 kV en el lado delta y 400 volts en el lado estrella, ¿ya? Entonces, el estudio se hizo, ¿cierto? Arriba
ya, es este interruptor que está acá, este 52C4, ya, este interruptor es de la empresa eléctrica, de CGE. O sea, CGE, yo lo pinté con rojo acá, ya, conseguí yo la curva de CGE, de ese alimentador, y la dibujé. Aquí está, ¿ves? Está con rojo. Lo cerré, un error involuntario. Ya, yo me conseguí entonces esa curva. Cuando yo digo me conseguí, desde el punto de vista del instalador eléctrico, es que usted tiene que mandar una carta formal. ¿Ah? No es que uno diga, llame a un amigo que tenga ya hecho no sé qué, que le diga, hoy mándame la curva. No. Usted manda una carta, el procedimiento es que usted como instalador eléctrico le dice a la CGE, voy a conectar una subestación de 300 kVA en tal punto, en tal calle. Y para eso tiene que mirar, todos los postes tienen una placa. No sé si se han dado cuenta. Ya, entonces usted le dice a la CGE, le hace una carta y le dice, necesito la corriente de cortocircuito en ese punto, en esa placa, necesito la corriente de cortocircuito trifásica o monofásica. Y además necesito que me diga cuál es la curva de la protección principal, de la cabecera, que sería la del interruptor. Y ellos se demoran un poquito, como 3 meses, se demoran, nadie se fue. No, hasta llegó, se supone que se demoran como 10 días hábiles. Y te mandan una carta, ¿cierto? Donde dice, una carta bien cortita que dice el nivel de cortocircuito trifásico es tanto, el monofásico es tanto, y la curva del interruptor es tanto, 120 amperes en el fondo. Eso es lo único que necesita, punto, para hacer esa trabajo. Porque la SEC, la superintendencia del instalador, tiene vida. ¿Ya? Lo que comentábamos recién, no basta que uno diga, a ver, 300 kVA, hay que hacer la cuenta. Son tantos amperes, ¿cómo es posible? No. Lo que necesita la SEC es que se verifique de que si hubiese una falla en ese condominio, no, porque era un edificio parece que se está alimentando ahí, ¿cierto? Lo que tiene que asegurarse la SEC es que si hay una falla en el lado de baja, se quema primero el fusible, ¿cierto? Si no, el reconectador opere y por último el interruptor del alimentador. ¿Ya? Entonces para eso tenemos que hacer este esquema, esto ya no es un esquema aislado, ¿eh? Esto es un esquema que tiene 3 equipos o 3 elementos de protección: un fusible, un reconectador y un interruptor. ¿Ya? Tiene 3 cositas. ¿Ya? El fusible, ¿cierto?, está más cerca de la carga, y si lo miramos desde la barra, desde el 52C, ¿se acuerda que el C significa 13,8 kV? 13,2 kV. Entonces, si lo miramos desde acá arriba, se dice aguas abajo, ¿cierto? Ya, aguas abajo está el interruptor del alimentador principal, o Hanco se llama este alimentador. Después hay un reconectador y después está el fusible del transformador. O sea, lo que nosotros como instalador eléctrico estábamos haciendo era la instalación de este transformador con este fusible. Esto es de CGE. Esos datos son a nivel de exclusión porque van a hacer ese cálculo. Perdón, ¿cómo? Esos datos yo los tengo que solicitar a la CGE. Claro. Y por eso digo, formalmente. Tú mandas una carta y le dices, voy a conectar en tal punto la placa poste, que pide la placa poste número tanto, y voy a conectar con una subestación de 300 kV. Ellos saben lo que tienen que mandar, porque mandan el cortocircuito en ese punto y le mandan los datos de las protecciones que están aguas arriba. Entonces nos mandaron esos datos del reconectador y del interruptor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esta lámina es demostrarle a la SEC, más que a la CGE, de que el fusible va a despejar la falla. El principio selectivo se llama, que va a aislar solo la zona de la falla y que en ningún caso la falla va a pasar para el 52. ¿Ya? Entonces, mirando un poquito las curvas, por eso que yo las pinto siempre de diferentes colores, para que se note un poco. Aquí dibujé una flecha negra, ¿ya? Dibujé una flecha negra que es donde está el cortocircuito máximo, ¿ya? Entonces, si ocurre una falla franca, como se dice, un cortocircuito franco, de acuerdo a este esquema, primero se va a quemar el fusible, ¿eh? Después de un cierto tiempo, recién entra la curva del reconectador. Y al último, el interruptor. Entonces, ¿qué hay que garantizar en coordinación? Que este tiempo
de acá, del fusible, con el reconectador, esa diferencia tiene que ser por lo menos sobre 10 ciclos. O sea, más de, acuérdense que un ciclo es 0,02 segundos. O sea, 10 ciclos serían 0,2 segundos. O sea, de aquí hasta acá tiene que haber 0,2 segundos. ¿Ya? O más. De aquí hasta acá es lo mismo. Entonces, antiguamente, cuando no existían los software, y yo empecé a trabajar así, había uno papel mantequilla, una gráfica log, sí, era como la gráfica pelada, sin curva, y tú dibujabas la curva. Sacabas esos multiplicadores, los K, los alfa, y lo dibujabas. Y después sí, a ver, vamos a poner una curva abajo extremadamente inversa, con estos parámetros. Y la dibujaba de nuevo. Y de ahí con una regla, me di el tiempo. ¡Ay, no me dio ya! O sea, otra curva, no. Así se hacía. A la antigua. Pero a la antigua igual uno aprendía la lógica de cómo funcionaba el software. Ahora el software Hay que darle una fórmula, los parámetros y... Ahora claro, que si te equivocás no tenés que buscar los trabajos. Y mire, más fácil que eso. Después que tú parametrizáis todo, este software, mira lo que hace. Tiene un análisis. Si yo voy aquí, le digo ejecute el análisis de los dispositivos. ¿De cuáles dispositivos? Del interruptor, del reconectador y del fusible. ¿Ya? El software me va a determinar, ya, esto es como la Omicron, esta parte es como la maleta de prueba. Vamos a ver si coordina o no coordina. El software aquí me va a determinar con los criterios de la norma si acaso hay o no hay coordinación. Me pregunta, ¿qué estáis coordinando? Yo le digo, estoy coordinando los dispositivos de protección. Ya, ¿estáis haciendo fase de tierra? No, fase no, estoy haciendo fase. Ya, y del fusible, ¿qué quiere usted? El tiempo de fusión completo. Fusión significa que desde que se entró en temperatura hasta que se cortó el hilo. Ya, me va a considerar ese tiempo. Le doy a ejecutar. Ya, le doy a ejecutar y me aparece esto. Aquí abajito, mire, dos banderitas verdes. ¿Qué significa dos banderitas verdes? Que hay coordinación. ¿Eh? Hay coordinación entre esos dos elementos. Y aquí al lado, ¿cierto? Me entrega los tiempos. ¿Ves? Me entrega los tiempos. Dice, el fusible se quema a 1,6 ciclos. ¿Ves? El reconectador se quema a 3,8 ciclos. Y el reconectador, el que está arriba, el que está como interruptor, a 14,4. Entonces, ¿qué resta saca? 14,4 menos 1,6. Y se pregunta, ¿es mayor a 10? 14,4 menos 1,6. ¿Es mayor a 10? Sí. Entonces hay coordinación. Hay el criterio dijo que eran 10 ciclos. Sobre 10 ciclos. Sobre 10 ciclos. Y me dice aquí a cuánta corriente dispara. El fusible se está cortando a los 15 amperes, ¿cierto? Esa es la nominal. A los 230 el reconectador y a los 400 amperes el interruptor. Estas son las nominales. Los tiempos de apertura, ¿cierto? Y las corrientes a las cuales son las corrientes nominales, las de acá. Las nominales son las de acá. Y el reporte gráfico, ¿cierto? Es el semáforo. Cuando no hay coordinación, esto aparece en rojo, ¿ya? Y tú puedes hacer aquí un ajuste rápido, apretar un botón, y el mismo programa te recalcula los parámetros. Te propone nuevos parámetros. ¿Ya? Me parece que acá tengo un archivo donde no hay coordinación. A ver. Profe, y ahí a la CGE igual le solicito o me da el valor de cortocircuito máximo. Te lo dan ellos. Ah, ya, sí, porque yo para contratación ese valor. Te lo dan ellos. Y cuando tú presentas esto a la SEC, ¿ya? La SEC ya está buena en la coordinación de protecciones, tu T1 va a ser la prueba, ¿cierto? Sí. Ya, después tú vas a ir a la CGE a conectar. ¿Cómo se llama esto? Carta de permiso de conexión. Y la CGE te pide el T1. Sí. Entonces, a la larga, el estudio vuelve a la CGE. Ellos lo vuelven a revisar. Y los viejos tienen también sus propios software. O sea, ¿qué es lo que tiene CGE? Tiene su red completa digitalizada. Entonces, cuando tú llegáis con tu transformadorcito y tu fusible, ¿ya? ¿Qué hacen ellos? Lo dibujan en su software
pones el fusible 300 kVA y ponen, perdón, el transformador 300 kVA y tu fusible de 15T, no sé qué era, y apretan un botoncito y ven si coordina o no coordina. No creen en tu tema, no, Sí. lo comprueban ahí. ¿Ya? Y si anda bien la cosa, te van a decir ya, mañana voy a conectar. Pero date directo. ¿Ah? Le llega el correo diciendo estimado, la próxima semana. Por eso que hay que hacerla a través todo de cartas, formato. Porque, por ejemplo, si llega tu pedida de conexión, ¿cierto? Y no hay carta por medio que tú fuiste a abrir los cortocircuitos, van a decir, no conozco este usuario. No ha pasado, ¿verdad? ¿Tiene que ser formal con la carta o es como un correo directo a.? O un correo. Ah, ya. Puede ser un correo también. Pero sé que hay una plataforma muy buena, funciona bastante bien. ¿Funciona? Funciona, sí. Mira, aquí vamos a hacer, aquí hay varias cosas, mira. Aquí hay varios elementos de protección. ¿Qué lo quiere esto? No. Esto era bahía inglesa. Alimentador bahía inglesa, el interruptor, el 52, en la cabecera. Luego un reconectador, había otro fusible para arranque. Luego teníamos otro fusible para la subestación que íbamos a conectar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le hago doble clic a cada elemento, mira, le voy a hacer doble clic al 52, me aparece toda la información que me compartió la CGE. La CGE dice que tiene un FON 4C, ¿ya? Que son de los Nova, reconectadores Nova, de 23 kilos, y tienen una curva de fase la 201. ¿Ya? Los Cooper Power, que son esos reconectadores, le ponen número a las curvas, la 111, la 103, la 201 y así. Ellos me mandan ese dato, dice Cooper Power Phone 4C curva 201, y yo aquí en el software busco ese equipo. Hay otros que son, por ejemplo, Phone 5C, ahí está el 5, el 5, están los Noja Power, también usarán harto de eso. Aquí están los Cell, los Schweizer. No sé si han visto la marca Cell, S-E-L. Schweizer Electronic Laboratory. Son los reconectadores, los relés. Entonces aquí Son relés de corriente. de protección. ¿Viste? Aquí está toda la información que me da la CGE y aquí está el cortocircuito que me entregó la CGE. Mira, 1981 amperes el máximo y 1993 el mínimo. Está la cuestión así. Por eso no coordina. Por eso lo devolvieron. Bueno, entonces así se especifica cada equipo, ¿ves? El reconectador, este tiene dos curvas, mire, el reconectador tiene una curva rápida y tiene una curva para fase y para tierra. ¿Ves? Entonces se llama reconectador. Abre, cierra, dos curvas. ¿Ya? Ahí están los cortocircuitos, el fusible. Este es un fusible tipo T, lento, de 20 amperes, y para la subestación de 300 estamos usando un fusible de 8K. Vamos a hacer, aquí están todas las curvas, están todas las curvas acá. Voy a imprimirlo, porque ahí no se ve muy bien, no se ve nada en realidad. Voy a imprimirlo. Y ahí la curva de daño del tráfico, hay varias curvas que están por sobre la curva del daño del tráfico. Claro, hay que ver cuál era la de la protección que está inmediatamente agua arriba del tráfico. Esa es la que lo tiene que proteger. Porque las otras van a estar más arriba, más lejos. ¿Entiendes? Porque protegen otras cosas. Porque protegen otras cosas. O sea, si tú lo miras como un diagrama lineal, el alimentador ese de bahía inglesa es una cosa así, mira. ¿Ya? Aquí está la subestación principal. Parece que es de 7 MVA en caldera, no me acuerdo, de 110 kV a 23. ¿Ya? Y aquí sale el alimentador. Y aquí está el 52E, ese que estaba ahí, no me acuerdo qué número era. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y de aquí empieza a salir diferentes cargas. Aquí están todos los clientes, ¿viste? Los usuarios. Por aquí, aquí según ese esquema, hay un reconectador. Y siguen los usuarios. Y nosotros nos estamos conectando como por acá, en la cola, ¿ya? En la cola, suponte, aquí hay un fusible, acá sigue la carga, sigue las cargas. Hay un fusible de 20T,
Y aquí nos vamos a conectar nosotros. Ahí nos estamos poniendo nosotros, ¿eh? Entonces, ¿esto cómo se refleja en un lineal? Van a tener que poner un fusible para este transformador. Agua arriba va a estar el fusible 20T que es existente. Luego viene un reconectador y finalmente la cabecera. Entonces, la curva de daño del transformador, ¿cierto? La curva de daño del transformador tiene relación con el fusible que está, y yo tengo que instalar acá, ¿cierto? Que va a estar inmediatamente agua arriba. Este es el que tiene que preocuparse de la curva de daño, no ese otro. Para todos los alimentadores, claro. ¿Ya? Entonces, esa es como la lógica. Vamos a ver cómo quedaría aquí en el esquema. Para que se note un poquito, vamos a... Ya, ahí se ve mejor, ¿cierto? Ya tenemos el 52E2, así la cabecera. Color verde, si lo buscamos acá, ahí está la curva del 52, la verde. La verde más oscura, esta. Esa está por encima de la proyección del tráfico. Claro, esa es la de la cabecera. La de la cabecera, la 52, es la verde oscura. ¿Cuál es la del trafo? ¿Qué color le pusimos al trafo? Este color, morado. ¿Cierto? Esta sería la curva, esta es la curva del trafo. Ahí está el inrush, ¿viste? Corriente de irrupción o de inrush. Estamos justo encimita del inrush. ¿Estamos bien, ves? ¿Ya? ¿Y dónde está la curva de daño del trafo? Ahí está la curva de daño del trafo, mira. La curva de daño del trafo queda por encima de la curva morada. Las otras curvas no me interesan ahí. ¿Cachai? Las otras curvas no me interesan ahí. ¿Te acordás que el cortocircuito era 1900 y tanto? Ya, ahí está el cortocircuito. Si hay un cortocircuito, según este esquema, ¿se va a quemar el 8K? Sí, el morado se va a quemar, pero también se va a quemar el 20T. Por eso no hay coordinación. Por eso me marca la ampolleta roja. La ampolleta. Ah, por eso me marca el LED rojo. Asertivo. Es testigo. Entonces el 20 está mal. Claro, el 20T. Lo que pasa que yo le voy a, mira, lo que pasa que CGE me puede cuestionar aquí esto, me va a decir, tú vas a colocar un 8K, ¿cierto? Ya. Si hay una falla de 1900 amperes, el cortocircuito, ¿cierto? ¿Se va a quemar el 8K, el moradito? Sí, pero también se le va a quemar a ellos el 20T. Entonces, no te van a ir a correr el 20T a ti. No te van a cambiar el 20T para que quedes con el moradito ahí. Entonces, tienes que solucionar ese problema. No tienen que meterse los parámetros de ellos. Eso. Salvo que sea un cliente que esté conectando 30 megas. Ahí cambia la cosa. Ahí el medidor gira más rápido. Tengo que conectar 300 kilos. Todo le llama la atención. No. Y esos son los problemas del ingeniero. O sea, ¿cómo hacemos? Mira, porque tú dices. Por tiempo. No, porque tú dices, profe, pero cambie la curva del morado, en vez de 8K, póngale 4K, pues más rápida. Sí, el inrush. Estoy al lado del inrush. Claro, entonces si pongo un inrush acá, o sea, perdón, si bajo, ¿cierto? Ya. ¿Sabéis cuál es la solución a este problema? Tengo que meterme la mano al bolsillo. Y se arregla el problema, pero tengo que meterme la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque el fusible es más barato, ¿cierto? Y conectar el fusible es más barato que colocar un interruptor. ¿Puedes tener que poner un interruptor? Claro, puedes tener que poner un interruptor para el arranque. Porque el interruptor, por todo lo que yo he hablado recién de los parámetros, el alfa, el beta, el m, todo eso, ¿cierto? Yo puedo hacer una curva y meterme por ahí. ¿Salir? Parametrizando, ¿no? O sea, tengo que hacer una línea, no una franja, porque el fusible hace una franja, ¿cierto? Entonces, yo te pregunto lo siguiente, mira, si cambiamos el fusible por una cuestión que haga esto, mira, y aquí se ponga instantáneo, ¿se acaba el problema o no? Sí, hay que poner entonces un relé, ¿no? Y eso ahí está el pozo por la CGE. Tú llegas con un fusible, ¿qué hace la CGE? No te crees con tu T1, no lo crees. Mete tu fusible 8K ahí, te dice, no hay coordinación.
cambien posible. Y lo dice, pero si está aprobado por la SEC, cambien, no hay combinación. Soluciona el problema. No hay problema. Y ahí donde tú dices, chuta, la única solución entonces es poner en el cácharo, en el arranque de 23 kilos, de 23.000 volts, ¿cierto? De todos lados se pone el desconector de fusible. Entonces poner un interruptor y ya tiraste el presupuesto. Entonces la única forma para que no caiga el 20T, para que no caiga el 20T. Y el fusible es más barato. Es mucho más barato. Ya, y esos son los problemas. Esos son los problemas que nos surgir. Lo que pasa es que aquí tenemos el 20T muy encima. El 20T muy encima. ¿Y ese trajo de cuánto era? 300 kVA. Es fácil. Este era para ese camping que hicimos ahí al lado de Bahía Inglesa, del camping de Bahía Inglesa, Bahía Club. Bahía Club. Ese era el Un club que hay en la camping. Siempre de todas maneras, uno demostrando eso, igual el costo va a ser mayor. O sea, el costo, no el costo de la construcción, el costo de la memoria de cálculo, de la demostración. Claro. Eso, por eso digo, eso ya depende ahí del ingeniero. Si tú prevés esta situación antes, por eso que antes tiene que tener la información fidedigna. Porque si tú no le preguntas a hacer estas cosas, tú no tienes idea que agua arriba a la vueltita ahí de la entrada empieza un 20T. Tú no sabes que eso es posible que ese 20T no lo sabes hasta que no lo pides. Cuando lo dibujáis y te sabes, chuta, es posible, pero como bien dices tú, claro, un arranque de 300 kilos es posible. ¿Cómo poner un interruptor ahí? Está difícil la cosa, Ahora, por ejemplo, cuando el arranque, o la potencia, más bien dicho, del arranque a conectar, bordea los 700 kilos, ¿ya? Esto es como una regla empírica. Y la CG te pide el reconectador. Parece que no está viendo por los 500 kilos. Por sobre 500. Por sobre 500. Se pide el reconectador. No subsidio. Y ya optar 500 kilos es para estar porque uno se conecta de posible llevar un paso instalado. Entonces esas cositas hay que preverlas para no caer uno como proyectista. La pega para acá. No, claro, no, cuando ahí miráis el presupuesto, porque antes de hacer la pega te diste cuenta de que cuando miraste, sí, yo llevo. Es que no podéis zafar de eso, sí. Si no podéis, porque agarrar la serie a mano. Porque cuando te va a conectar, te dice, ¿este poniendo su ciclo chacal? Sí, pero no. Hay un informe que dice que no lo podéis. No estaba conectado, que no lo solo a eso. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que empezar a decir, ok, el fusible es una cuestión así, que se quema, que se corta y que tiene un tiempo de aclaramiento, un ancho, y ahí eso es lo que me está normando. Tengo que ver una rayita de la pizarra arrastrada al rapidito. Una rayita, ¿no? Un corte instantáneo. Un relé instantáneo, un 50. Sí. Tengo que ver un relé instantáneo para la fase. Yo les aconsejo que se metan en estas cosas, ¿cierto? Igual en estos ramos hay mucho por hacer y poco tiempo, ¿cierto? Pero es bueno que manejen este lenguaje técnico porque de repente hay la otra parte, porque estaba hablando de la CG, pero si te vas en alta dirección tú ya no conversáis con el viejo de la CG, conversáis con el viejo de Transelec. Y después más arribita ya conversáis con el viejo de Transelec, conversáis con un viejo del coordinador eléctrico nacional. Entonces ahí hay que estar bien preparado, ¿ya? Por lo menos te hablan en lenguaje muy técnico, muy técnico.
Claro, te tasan al tiro. Te tasan al tiro. Claro, un viejo del propiedad internacional que dice, no, mira que tienes que poner un 50 BF y bloquear diferencial de barra y pico. No, tienes que tasar el tiro. ¿Me puedes repetir, por favor, eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Sobre todo a los del CEN, a los del proveedor internacional, les encanta hacer la videollamada, ¿cómo se llama? La videoconferencia. Para tasar. El compadre de Sinergia que canta, él era el gerente un tiempo del SEDEC, pero no eléctrico, él es ingeniero industrial. Ya no es director del SEDEC, pero un tiempo lo fue. Ahí puede conectar cualquier parte. Bueno, eso se dieron cuenta ustedes que el software presta mucha utilidad. Yo todavía guardo una planilla Excel después de la Excel. Una planilla Excel que cuando yo empecé a trabajar no teníamos estos software, no había. Y teníamos esas curvitas para fixar y todo con botoncitos de Excel. Era mejor que estar rayando la curva para ver contenido. Pero con el software de una calidad tremenda. Bien. Eso no por ahora. Mañana a las 10. Ya. Sacamos desayuno entre todos. Desayuno grupal.